La muerte es sin duda un misterio de la humanidad. ¿A dónde vamos? Es una pregunta que no solamente las religiones o la filosofía se hacen, en el sentido de si el espíritu sobreviviría al cuerpo. La ciencia también se interesa a esta cuestión en el sentido de si existe la posibilidad de revertir la muerte. Tal vez alguna vez has escuchado de algún caso en el que una persona cae inconsciente, víctima de un ataque cardíaco. El personal médico más tarde indica que el corazón de esta persona había cesado de latir. La persona estaba muerta antes de ser revivida gracias a un desfibrilador. ¿Te suena familiar? ¿Será que este tipo de evento demuestra la posibilidad de resucitar después de la muerte y que entonces hay vida después de la muerte? Este tema de la vida después de la muerte se puede abordar de dos formas. La primera pregunta a responder sería: ¿es posible resucitar a una persona muerta? Que es lo mismo que preguntar: ¿es la muerte irreversible? Y la segunda pregunta a responder sería: ¿es posible que el espíritu sobreviva a la muerte del cuerpo, como lo afirman las religiones, por ejemplo? Pensemos en la situación que les comenté, de la persona que tiene el ataque cardíaco y es revivida con un aparato médico. ¿Es esto un ejemplo de una persona que ha vuelto de entre los muertos? De acuerdo a la neuropsicóloga Charlotte Marshall de la Universidad de Liège en Bélgica, que forma parte de un grupo reconocido mundialmente por sus estudios sobre el coma y los estados de inconsciencia, no, del todo no es un ejemplo de alguien que vuelve de entre los muertos. La razón es porque si ha habido un ataque cardíaco y por lo tanto una muerte clínica, estas personas pueden ser revividas antes que las lesiones cerebrales sean irreversibles y antes que el cerebro muera. Por lo tanto, antes que las personas estén muertas de manera definitiva. Esto quiere decir que estos individuos únicamente han visto la sombra de la muerte. Podríamos entonces decir con respecto a la primera pregunta que no existe, hasta el día de hoy, ninguna prueba científica en favor de una posible vuelta a la vida del cuerpo o del cerebro después de la muerte. ¿Y qué pasa con respecto a la vida después de la muerte en el sentido que lo entienden las religiones? Nuestra segunda pregunta. ¿Es que el espíritu sobrevive a la muerte física o nos volvemos simplemente polvo y recuerdos? Muchos pensadores han brindado respuestas que a menudo son contradictorias. Platón, por ejemplo, en la antigüedad, evoca la posibilidad de una vida eterna del espíritu después de la muerte en muchos de sus escritos. Él decía que la muerte es un cambio de lugar para el alma y que cuando una persona moría, el alma se liberaba de la cárcel del cuerpo, para después ir al mundo divino y eterno de las ideas. Por otro lado, Lucrecio, un poeta y filósofo romano, dijo que cuando existimos, la muerte no está presente, y cuando ella está presente, ya no existimos, lo cual sugiere que no hay vida después de la muerte. Más recientemente, en 2021, en su libro Sentir y Saber, una nueva teoría de la conciencia, el profesor de neurociencia Antonio Damasio hace la distinción entre el espíritu de las religiones y el espíritu de los neurocientíficos. El de los neurocientíficos se refiere a la facultad de conciencia y de pensamiento que permite estar consciente del mundo y de sus experiencias, de pensar y de sentir. Se podría decir que este concepto está más alineado a lo que en español llamamos mente. Con esta definición, entonces el espíritu no puede sobrevivir a la muerte del cuerpo, porque el espíritu con esta definición es el resultado de un cuerpo vivo, que tiene un sistema nervioso funcional, ya que nuestras facultades cognitivas, nuestro pensamiento y nuestra memoria son producidos por nuestras neuronas. Y si las neuronas mueren, también todas estas facultades. Por otro lado, si más bien tomamos la definición del espíritu de las religiones, según el profesor de filosofía y religión de la Universidad King de Pensilvania, el profesor David Kyle Johnson, este espíritu, también llamado alma, se define como una entidad no física que se puede separar del cuerpo físico, que no tiene masa ni extensión. Bajo este concepto, el alma realiza sus propios procesos.
sin ninguna ayuda del cerebro, y cuando morimos, el alma fluye y su existencia continúa sin interrupción. Entonces, si eso es verdad, una persona podría, por ejemplo, sentir felicidad de reunirse con sus seres queridos en el paraíso, mientras el cerebro está en descomposición e inactivo en el ataúd. Ante la pregunta de si este tipo de espíritu puede existir según la ciencia actual, el profesor de neurociencia Antonio Damasio, que cité anteriormente, contesta que es imposible de tomar una posición al respecto, porque hasta el día de hoy nadie ha demostrado la existencia de una entidad de este tipo. Es importante recalcar que no todos los científicos son escépticos acerca de la existencia del alma. Algunos sostienen la hipótesis de que el espíritu es una entidad no física, separable del cerebro. A esta hipótesis se le llama dualismo y se basa en la esperanza de una vida en el más allá, y sus defensores afirman que es posible que algo así exista más allá de lo que sabemos del cerebro, que aún no hayamos descubierto este tipo de entidad y no podamos aún explicarla. ¿Quién tiene la razón en este tema? Ciertamente por el momento no lo sabemos. Algunos preferiremos esperar que la ciencia avance al punto que pueda probar la existencia o no del espíritu y tengamos a disposición las herramientas que nos permitan estudiar los fenómenos que puedan ocurrir después de la muerte. Mientras otros optaremos por aferrarnos a la esperanza de un alma que sobrevive a la muerte física y para la cual la muerte es solamente el inicio de una nueva vida. Ha sido un placer estar con vos este rato. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Si disfrutas mi trabajo, por favor considera unirte a mi Patreon. El link está en la descripción del episodio. También puedes seguirme en Instagram. Me encuentras como Ella Piensa CR. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos pronto.